Inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de su podcast Mañanero Inteligencia Periodística. Aquí acompañado de varios colegas que van a interactuar con nosotros, con ustedes, todo lo que es la actualidad política, cultural, económica, social de la República Dominicana y del mundo. Vamos a darle la bienvenida aquí al periodista Nicolás Mateo y el comunicador José Canario Quesada Canario. Bienvenida. Y nosotros vamos a tratar de hacer un contenido ameno, un contenido que realmente le interese a toda la población dominicana para mantenerse informado del acontecer, no solo nacional, sino mundial. Buenos días, buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días, José. Buenos días a los amigos que nos siguen por las diferentes plataformas. Pues estamos aquí iniciando este espacio para compartir, para comentar, para analizar los acontecimientos más importantes del país y el resto del mundo con los amigos que nos siguen por las diferentes vías digitales. Así que estaremos en estos menesteres cumpliendo con el deber sagrado de informar a la población. Sí, eso es importante. Sí, muy buenos Saludos, días, José. a mis compañeros aquí. El director de este programa, de este medio de comunicación. Dígale podcast ya, que ya el programa no se utiliza. Esto tiene una jerga ahora y unos códigos terribles, ¿no? Somos completos. Así porque es. nosotros le vamos a brindar un manjar de informaciones y pensamientos dirigidos solamente apegado a la verdad y a las informaciones que necesita nuestra sociedad, que en estos tiempos está muy desinformada por ciertos personajes que siempre se presentan para buscar ganancia de causas. Y nosotros venimos con la intención de brindarle lo mejor hacia ustedes, porque nosotros queremos respetar un medio de comunicación, más este que nosotros estamos iniciando, para tener el beneplácito de la atención de cada uno de todos ustedes que no estén viendo en estos momentos. Bueno, es interesante esto. Nosotros tenemos que entrar en materia de inmediato, Nicolás. Y nosotros tenemos por delante un cóctel de informaciones. O sea, eso no se detiene. Eso es una maquinaria, eso es una industria, la de la información que no se detiene. Y una de las áreas, uno de los componentes que siempre está en efervescencia es el ámbito político. Nosotros acabamos como sociedad, la sociedad dominicana acaba de concluir un proceso de elecciones que gracias a Dios transcurrió de manera pacífica, ordenada. Hubieron algunos aprestos, algunas protestas que son legítimas en un proceso tan complejo, ¿no? Un proceso que se lleva con tantos detalles, donde hay tantos actores, pero felizmente vimos que la sociedad dominicana dio muestra de madurez, muestra de civismo, con todos los escarceos normales que se dieron de parte de la oposición política, hacia el oficialismo, hacia los miembros de la Junta Central Electoral, etcétera. Pero ya en términos generales vimos que ciertamente el proceso transcurrió sin mayores traumas. Vimos a una oposición de los que compitieron. Estamos hablando del expresidente Leonel Fernández y el candidato de la Fuerza del Pueblo, como también el Abel Martínez, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que en el primer conteo, ¿no? Produciéndose el primer boletín, no sé si ustedes lo recuerdan, inmediatamente ellos hicieron una llamada al candidato que se proyectaba como ganador para la reelección en ese entonces, o en ese momento, que era el presidente Luis Abinader. Y eso fue un gesto interesante que llevó tranquilidad a la sociedad dominicana y al propio proceso. Entonces, a partir de ahí nosotros vemos que sí existe una madurez en los actores políticos de la República Dominicana, porque el hacer eso en otro tiempo, vamos hablando de 15, 20 años, era una tensión que no terminaba. En este momento hubiesen estado nosotros padeciendo los rigores de las contradicciones, de las confrontaciones, más no fue así. Lo que vimos fue una madurez bastante interesante que habla muy bien de la clase política dominicana, ¿no? Sin embargo, para muchas personas, sobre todo ligado al Partido de la Liberación Dominicana, vieron como un desacierto la llamada
de Abel Martínez al presidente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Primero, no era necesario, por la forma como se veía ya con el primer boletín, cómo iba a ganar el presidente Abinader, no era necesario admitir la derrota, porque la derrota era muy, muy evidente. Y entonces, lo ven así. Primero la llamada que fue apresurada porque estaba comenzando a contarse, y luego entonces la reunión que hizo con el presidente Abel Martínez, las dos cosas, se vio desacertada, porque recuérdate que en el 2016, cuando el presidente Danilo Medina le ganó a Abinader con más de 30% por encima. Sí, yo lo recuerdo. Lo primero que hizo Abinader no fue reconocer que peleó, sino decir que hubo fraude. O sea, él negó los resultados, la legibilidad de los resultados de las elecciones. Y desde el punto de vista de los intereses de Abinader como oposición, hizo lo correcto. ¿Qué es lo que Abinader quiso hacer con esto? Era distanciarse del proceso, no admitir la legitimidad del gobierno recién electo, del presidente recién electo o reelecto, como una forma de decir, yo voy a hacer oposición, o sea, yo soy la oposición. Y fíjate que de ahí para allá, Abinader se opuso absolutamente a todo lo que el gobierno propuso, o el gobierno hizo, él se opuso a todo. Bueno, en ese mismo proceso, no acabando de contar, él mandó a la esposa y a la mujer a hacer un mitin frente a la Junta para denunciar un fraude, un supuesto fraude. O sea, perdió por 35% y hubo un fraude. Pero él sabía que el fraude era mentira, como muchas cosas, pero fue una forma de distanciarse del gobierno y poder ejercer una oposición como saben hacer la gente del PRM y así el PRD, que es la oposición irracional, lógica que siempre le hace al gobierno de turno. Si vemos, Nicolás y Alberto, al expresidente tomar y ver esa decisión del candidato del PLD, él quiso también dar la cara para poder siempre posicionarse en el estándar que él se posicionó. Vio a Abel Martínez que quiso coger un espacio para él, entonces el expresidente Leonel Fernández automáticamente lo llamó, aún reconociendo que era demasiado rápido. Solamente con el primer boletín llamaron para felicitarlo. Entonces Leonel, con la posición que tenía, sabiendo, porque tenía los números en la mano del primer boletín, más las encuestas internas que siempre hacen todos los partidos, él no podía quedarse callado. Aunque en este contexto, días después de pasar las elecciones, están haciendo declaraciones de compradera de las elecciones, y la cual dice que lo van a aprobar porque están haciendo un mapeo a nivel nacional con todas las estructuras partidarias de la Fuerza del Pueblo para demostrarle al país que día antes de las elecciones socavaron la moral de ciertos candidatos ya elegidos en esas organizaciones de la oposición. Entonces nosotros vemos un panorama que nos dice a nosotros cuál es la tendencia del expresidente Leonel Fernández Reina para tener el control de la oposición y tener una oposición constructiva, que el partido de gobierno va a tener que andar con pies de plomo, porque también están queriendo pecar en ríos revueltos con unas reformas a destiempo. Todavía no han tomado posesiones y ya quieren hacer una reforma antes de que cierre este ciclo congresual. Sí, para que no nos disgreguemos, o sea, cabe, en el contexto que usted está desarrollando el tema, cabe eso de la reforma, pero no nos salgamos del aspecto de las elecciones que muy bien usted, sí, de las elecciones que acaban de transcurrir, que muy bien usted ha hecho su relato. ¿Por qué? Porque hay elementos
hay algunas aristas que muchas veces uno la pierde de vista en el calor, en el fragor de la actividad política y como las pasiones se desbordan, como las pasiones, como ser humano que uno es, las emociones salen, brotan. Entonces muchas veces uno se obnubila, uno pierde de vista muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, ese proceso electoral que acaba de transcurrir deja muchísimas lecciones interesantes, tanto para el gobierno como para los actores de la oposición. Porque el gobierno no la va a tener muy fácil a partir de ahora. Con la actitud, aún teniendo esa actitud tan madura, tan democrática de parte de los actores de la oposición política, a partir de este momento, fíjense ya cómo comienzan los escarceos de parte de algunos actores de la fuerza del pueblo, de la dirección política, en donde están diciendo que van a articular expedientes, que van a documentar casos para demostrar justamente de que las elecciones pasadas, nos referimos a las elecciones presidenciales, hubo una alta dosis de compra de voluntades. Y ellos van a documentar eso en términos de regiones. O sea, van a ir provincia por provincia y a cada provincia le van a abrir su expediente, le van a abrir su proceso. Entonces, esas son lecciones que son interesantes y se está dirimiendo en un ámbito democrático. Y qué bueno que así sea. Porque usted no puede comenzar a hacer denuncias alegres de que ellos compraron a los sí, pero ¿y dónde están las evidencias? ¿Dónde están los documentos que muestren que ciertamente eso pasó? Entonces, ellos tienen un compromiso, porque esta es una elección. Ellos tienen que demostrarle a la opinión pública, tienen que demostrarle a la sociedad dominicana, a ese electorado, a lo cual ellos tratan de inquietar, de probarle de que ciertamente eso se produjo. Porque es muy fácil. Yo compro elecciones. Ese ha sido un relato, ese ha sido un discurso del presidente Fernández diciendo, compraron eso. Eso es lo que escuché yo en las municipales también. Así es. Lo escuché. Ahora vuelven y lo reiteran en las presidenciales. Creo que fueron hasta la ONU. Envió la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, envió una comisión, creo que encabezada por el doctor Manuel Crespo, y fueron a eso. Entonces, ese tipo de denuncias, Nicolás y José, si no la documentan, entonces quedan mal parados. Por eso hay que aprender lecciones. Hay lecciones aprendidas en ese sentido, y eso va para la oposición. El gobierno tiene que estar así en esa actitud receptiva. Hasta ahora lo ha manejado con ciertos niveles de tolerancia. Ha permitido todo, ha escuchado todo. Ahora vamos a ver en lo adelante, cuando vengan estas embestidas, en términos legales e institucionales, cómo va a seguir respondiendo el gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader. Mira que esto es interesante. Esto que adelanta la Fuerza del Pueblo, que va a ser un levantamiento de informaciones sobre la compra de las elecciones. Porque esto no solamente hacer un levantamiento y decirle al país en una rueda de prensa, miren, esta es una prueba de que hay. Correcto. Es que yo pienso que eso hay que judicializarlo en dos escenarios. Primero, como delito electoral, que lo es. Pero segundo, como un delito penal. ¿Por qué? Bueno, porque si hubo compra de electores, hubo ¿cómo compra, probar eso? Bueno, ese es el gran, si desafío. si ellos pueden conseguir pruebas para demostrar que se compró las elecciones, sí. Ahí hay pruebas también, habría una prueba para convertirlo en delito penal por lavado de activos. Óyeme bien, porque la gran cantidad de dinero que se movió en las elecciones pasadas, de alguna parte salió ese dinero. De acuerdo. Entonces, no será posible que el gobierno y el PRM puedan demostrar que el dinero que usó para comprar esa gran cantidad de dirigentes de la oposición, alcaldes, diputados, senadores, exalcaldes, aspirantes a perdedores, alcaldes y a diputados, que todo el mundo lo sabe que fue así, porque hay gente que dice, no, porque que compraron, ¿dónde está la prueba? Todo el mundo sabe en este país cómo se manejan esas cosas. Que compraron. Y yo no veo manera que el gobierno pueda mostrar la procedencia lícita de ese dinero. No hay forma que ellos puedan presentar un voucher o un cheque bancario. De las lecciones aprendidas. Entonces, de tal manera que esa investigación, ¿no?, que dice la Fuerza del Pueblo que va a hacer y que va a hacer el PLD también, sí, correcto, puede presentar un expediente de los dos escenarios. Primero como delito electoral y segundo como un delito penal de lavado de activos. Y sería interesante que se haga porque, bien, si no se le pone contra situación, en el 28 vamos a ver el mismo escenario nuevamente del gobierno comprando elecciones y comprando opositores. Entonces hay que parar eso. Y solamente se para
si eso se lleva a los tribunales, si se lleva como un delito penal por lavado de activos y se sometan figuras penales, porque todo el mundo sabe quién era el gobierno y el PRM, era el que andaba en el país entero juramentando a tránsfugas que compraban. Todo el mundo sabe quiénes son. Entonces lo que hay que seguir el paso a eso. Y alguna gente tendrá que declarar, tendrá que delatar lo que aconteció, porque alguien quedó insatisfecho por una razón. Solamente hay que seguir el rastro a cada lugar donde compraron y a lo que compraron, que alguien va a delatar la compra y alguien va a aplicar y alguien tendrá alguna grabación de video o de voz de la operación que se hicieron de compra. Alguna parte hay pruebas. Pero nosotros tenemos que ver, Nicolás y Alberto, que la ley electoral, en su artículo 178, prohíbe el aumento en el año electoral de los programas sociales. Ellos lo aumentaron y siguieron aumentando y dando esos programas sociales en todo el territorio nacional, y lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque esas personas que dice el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, lo dice tácitamente, que ellos lo prohibieron en elecciones pasadas, y ahora que está la ley electoral tácitamente en el artículo 178, se lo dice porque días antes de las elecciones también, 2 o 3 días antes de las elecciones, fueron y sacaron de quicio ya elegido con el de Ocoa, con el de Samaná, con el de Santo Domingo Norte. Ustedes deben recordar que el de Santo Domingo Norte no fue el dirigente de Santo Domingo Norte, el alcalde, no quería ni asistir a votar. Cuando Maldonado... Supuestamente di que se le olvidó. Se le olvidó y fue a buscarlo Maldonado, Rubén Maldonado, que era encargado, dirigente en esa zona, y lo fue a buscar a su casa y estaba en pantaloncito corto. Entonces, ¿qué le dice una persona, un dirigente de la parte contraria? No hay que tirarle una foto con un cheque. Es que ellos incidieron de una manera tácita directamente con cada uno de los... Lo primero que hicieron fue que le hicieron un reconocimiento a cada uno de los alcaldes de la oposición, dándole todo tipo de facilidad para los asfaltos, para que hagan su política social en cada demarcación. Está cimentado en la ley que es un 10%, pero o sea, en el presupuesto estaba un 4%. ¿Por qué aumentarlo de esa manera? ¿Hubo alguna información, alguna solicitud por medio de la Liga Municipal de que tenían esas necesidades perentorias que el gobierno recibió para incidir en ayudar? No es que estamos contrarios a ayudar a toda la población, porque esos son gobiernos locales que no tienen el presupuesto necesario, que son los que inciden y los que directamente están dentro de la población y saben las necesidades de cada uno de esos barrios periféricos y central de cada ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia, es política. No, claro, pero lo que interesante es que uno identifique este tipo de cosas, ¿no? Que uno lo ve como una arista, lo ve como temas pendientes, porque es que elecciones tras elecciones, proceso tras proceso, nosotros vemos que se producen ese tipo de denuncias. E incluso ustedes recordarán a un presidente actual y candidato hace unos años que nunca admitió el triunfo del presidente Danilo Medina, y fue y lo denunció junto a su hermosa, amable esposa, muy sensible, doña Raquel Albaje, denunció de que se le había hecho un fraude colosal y fue y se movió en escenarios internacionales. Bueno, sí. Hasta el día de hoy pienso que el expresidente Medina recibió eso, no lo recibió. Entonces eso se queda. ¿Qué es lo que quiero decir, Nicolás y José? Lo que quiero decir es que se quedan en el aire esas cosas. Entonces, si no se le da formalidad, si no se judicializa, como bien usted dijo ahorita, eso no tiene ningún peso, porque si tú abres un proceso, tú le das seguimiento, porque los procesos tienen plazos y tienen fechas. Entonces, eso hace que sucedan cosas y se detengan. Ahora, si es de manera alegre, miren, me compraron elecciones, miren, me compraron dirigentes, documéntelo.
llévelo, ábrele un proceso. Ahí están las instancias. Esas altas cortes que se crearon, ese Tribunal Superior Electoral, esas altas cortes, esos otros componentes de la judicatura nuestra, de la legislación nuestra, se hacen para eso, es para ejercitarse con ese tipo de cosas. Entonces, no es bueno seguir haciendo de manera alegre denuncias. No estoy diciendo que en este caso lo que sí me preocupa es que eso no avance más. O sea, abran el proceso, fundamentenlo, preséntenlo ante los tribunales y denle seguimiento para que suceda y se sienta el precedente. Y no se continúe en esa mala práctica que resulta ser nociva para la democracia dominicana y para el sistema de partidos. Por eso que ustedes ven que esa extensión cada vez más se incrementa, proceso tras proceso. Es porque hay un descreimiento de la población dominicana, porque se dan ese tipo de malas prácticas como las que estamos nosotros hablando. Entonces, si los partidos y los actores políticos que dirigen esos partidos no entienden eso, no hacen conciencia de eso, vamos a tener nosotros siempre que estar gastando nuestra saliva, nuestra neurona, analizando cosas que no le van a hacer caso de ninguna manera. Pero, como dice el cantautor español Camilo VI, si se calla el cantor, calla la vida. Nosotros no nos vamos a callar. Así es, por eso es importante, reitero, esta iniciativa de la Fuerza del Pueblo de hacer las investigaciones, pero que no se quede ahí, reitero, porque si no se da un ejemplo y si no se somete a nadie por esta compra de dirigentes, la compra de las elecciones, con dinero de origen ilícito, de dudosa procedencia, porque no salieron de los bancos ese dinero, porque los cientos o miles de millones que se gastaron en las elecciones de febrero y de mayo no pudieron haber salido de los bancos. Entonces, si no se da un ejemplo, reitero, en el 2028 vamos a tener el mismo escenario del gobierno comprando opositores y comprando las elecciones. Por tanto, hay que darle un stop a esto, haciéndolo debido, sometiendo a la justicia por delitos electorales y por delitos penales de lavado de activos, para poder frenar y curarse en salud, para que en el 28 no tengamos el mismo escenario que en las elecciones pasadas. Así es. Bueno, señores, ya con la intervención de nuestro compañero Nicolás, vámonos a la pausa y regresamos y vamos a seguir analizando muchísimas cosas nuevas que hay, porque nosotros estamos ya en víspera del estreno de un nuevo gobierno. Entonces hay que mover una serie de fichas, tanto en el Congreso, en el tren gubernamental. Vamos a ver qué ustedes tienen, qué ustedes han traído, porque ustedes son uno de los exponentes de la comunicación mejores informados. Vamos a la pausa y venimos. Este domingo 19 de mayo, elige votar. Dirígete a tu colegio electoral y ejerce el derecho por la democracia. Es un derecho y es un deber, porque democracia es votar. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar.
Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Este domingo 19 de mayo, elige votar. Dirígete a tu colegio electoral y ejerce el derecho por la democracia. Es un derecho y es un deber, porque democracia es votar. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Este domingo 19 de mayo, elige votar. Dirígete a tu colegio electoral y ejerce el derecho por la democracia. Es un derecho y es un deber, porque democracia es votar. Pues regresamos de una pausa para que ustedes tengan la oportunidad de acomodarse y seguir escuchándonos y viéndonos a nosotros en esta entrega de Inteligencia Periodística, su podcast que ustedes van a tener cada mañana para que estén bien informados. Y yo les deseo a ustedes, antes de irnos a la pausa, de que ciertamente en los fueros en el ámbito gubernamental u oficial hay como una cierta timidez, hay como un hermetismo en torno a lo que son los posibles cambios que hay, no solamente en el tren gubernamental, en la administración pública en términos generales, cuando estamos hablando de los funcionarios, de las direcciones generales, de los ministerios, de los consulados, de las embajadas, etcétera, sino estamos hablando también en el ámbito congresual. Como el Partido Revolucionario Moderno obtuvo mayoría en el pasado proceso, en el recién pasado proceso, con una mayoría abrumadora, va a tener mayoría en ambos poderes, ¿no? Va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y va a tener mayoría en la Cámara del Senado. Entonces ya hay unos incumbentes. Está el señor Ricardo de los Santos como presidente del Senado y está el licenciado Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, que ya su legislatura debe concluir el 16 de agosto y se están barajando algunos candidatos para esas posiciones. Igualmente hay mucha expectativa de quiénes serán los nuevos funcionarios que van a ocupar las carteras, ¿no? Los ministerios y las direcciones generales en las embajadas. Pero yo tengo la información de que ciertamente Pacheco va a repetir 2 años más, Nicolás y José, y que Ricardo de los Santos, presidente del Senado, va a tener 1 año más. Esa es la información que yo tengo. Pero, sin embargo, no sé por qué, me resulta extraño, el presidente Abinader, yo recuerdo en el año 2020, para esta fecha ya, mediante la aplicación en sus redes sociales, Twitter, ya había comenzado a anunciar cuáles iban a ser sus funcionarios en el tren gubernamental. Yo recuerdo como un primer tuit
que estábamos nosotros cubriendo la fuente de Palacio Nacional, que él fue a visitarlo junto con el señor Macarrulla, el expresidente Hipólito Mejía, que saliendo de ahí, los periodistas lo indagaron, le preguntaron, presidente, con los funcionarios, y él dijo, en un ratito, ustedes sigan mis redes que yo voy a anunciar algunas cosas. Y no pasaron 10 minutos, Nicolás y José, y ahí estaba él dando a conocer su próximo director o directora de comunicación estratégica de la DIRCON de Palacio Nacional, que para ese entonces era doña Milagros Germán. Fue el peor nombramiento que hizo. Sí, pero lo ha hecho. O sea, llega esta fecha y uno habla con funcionarios, lo llama como periodista y le pregunta, dime cuáles son las expectativas, hacia dónde va, te queda. Y es un hermético silencio. Es una estrategia de silencio la que ha implantado el doctor Luis Abinader en este proceso. Hay más compromisos, Alberto, ahora. Los compromisos son perentorios. Y personas, esos grandes dirigentes con esos compromisos, no esperan que el presidente elija para el lugar que lo necesita, sino son las aspiraciones de ellos, con una confluencia de más de 7 funcionarios que tienen las aspiraciones ahí. Entonces él no sabe cómo entrarle, si prescindir de los servicios de esos compañeros que son funcionarios o buscar por otra área con los compromisos que tiene y las capacidades que tengan esas personas. Sí, podría ser, es un elemento. Mira, bueno, hay varias cosas, el asunto del Congreso y el asunto del gobierno central. Yo pienso que en el caso del Senado es lógico que el señor Ricardo de los Santos se quede al menos un año más, porque él solamente ha estado un año frente al Senado. Y hay que decir... Ante tantos candidatos y tantos aspirantes que hay, con tanto compromiso que tiene ese partido, pero Nicolás. Normalmente, Quesada, a los presidentes de la Cámara, excepto el último periodo de Danilo, se le deja por lo menos 2 años. Y hay que decir que el señor Ricardo de los Santos ha tenido un manejo prudente frente al Senado. No es tacaño, ¿no? Pero se maneja con prudencia. ¿Qué tú quieres decir con eso, José? Que no es tacaño. Es un democrático con... Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Él ha hecho lo que el presidente quiere que se haga frente al Senado. No ha sido como es lógico, porque eso es lógico. El presidente nada más, Nicolás. Bueno, lo que el presidente le manda y quiere que se apruebe. Y la embajada americana. Además de eso, pero se ha manejado con cierta prudencia y consideración con la oposición. Tú no lo ves, no es un tipo avasallante. Él se ve prudente. Se ve prudente, decente. Entonces, yo pienso. Justo, lo primero. Pero además de eso, es un tipo que no causa repulsa, ni siquiera en la oposición. No igual que el anterior, que Eduardo Estrella tenía mucha gente lo rechazaba de la oposición. Y si ven de su mismo partido. Y es un hombre serio, honesto, honrado. ¿Quién? Eduardo Estrella. Sí, pero no tiene carácter. Es un problema que es un pusilánime completamente. Eso es un problema grave. Entonces, tenía rechazo de mucha gente, incluyendo la gente de su partido, porque que él no, del gobierno, que él no es del PRM, a diferencia de Ricardo de los Santos, que sí es un dirigente del PRM. Correcto, sí. En la cosa de Pacheco, lo normal fuera que se cambiara el presidente, pues ya Pacheco tiene 4 años como presidente de la Cámara. Sin embargo, para los que conocemos la política, el intríngulis de la política, conocemos la historia de Pacheco como legislador y como dirigente político, vemos normal que también se ha ratificado, porque Pacheco tiene un peso específico y un liderazgo dentro de sus compañeros diputados de su partido, óyeme, y fuera del partido. Sabe concertar. Pacheco sabe concertar, sabe merenguear, sabe tratar bien a la gente. Entonces, hasta los diputados de la oposición se sienten cómodos con Pacheco dirigiendo la Cámara. Y no se diga el presidente también ¿qué es lo que en estos 4 años, qué es lo que se ha aprobado en el Congreso? Préstamo. O sea, lo único que se ha aprobado. Ha pasado todo. Sí. O sea, y Pacheco, todos los préstamos, absolutamente todo, se lo ha pasado todo. O sea, ha hecho posible, porque acuérdate que el gobierno no tiene mayoría absoluta como va a tener en el próximo cuatrenio. Entonces Pacheco ha logrado torear la situación con la oposición, en un momento ausentar a algún opositor para que el quórum se dé y poder introducir proyectos,
de préstamo, digo, porque lo único que se ha aprobado en estos 4 años es préstamo. O sea, tú no ves ninguna ley importante que se ha aprobado en estos 4 años, préstamo, porque tiene el Código Penal que tiene como 15 años. Y Pacheco se ha pasado 4 años con el Código Penal en el bolsillo y ellos no han querido. O sea, no han querido. Una barbaridad. Esas son de las irresponsabilidades de la clase política, y otra cosa, de la clase gobernante, ¿no? Bueno, que no va a tener ya, para el próximo cuatrienio, no van a tener ninguna excusa, pues ellos van a tener absolutamente todo. Claro. Si no, se va a poner muy evidencia de no aprobarlo. A lo mejor si la embajada americana lo pide, como dijo el obispo Masalle, si el Código Penal fuera un préstamo, hace rato lo hubiesen aprobado, porque lo único que han aprobado es préstamo. Entonces, es lógico que Pacheco, por su liderazgo en la Cámara, no solamente en sus partidos, sino con los diputados en general, se quede allí. Sobre el asunto de los funcionarios en el gobierno, ocurre que la mayoría de funcionarios quieren cambiar a un sitio mejor. Que los roten. Que los roten. Sí. El triunfo de Abinader, incluyendo el triunfo con la compra, tuvo mucho que ver con el accionar de los principales funcionarios que también se movieron por el país entero, hicieron aporte económico, hicieron labores de zapa para lograr conquistar, entre comillas, a diferentes dirigentes opositores. Entonces uno ve que hay un compromiso muy fuerte con este gabinete. Y hay gente que son vacas sagradas, que parece que Abinader... no sé, sabemos cuál es la influencia. Por ejemplo, Gloria Reyes ha tenido como 18 escándalos de estafa en Supérate. Y Tony Peñaguaba también. Y no ha habido, pero la que más ha tenido es Gloria. La que más ha tenido es Gloria, más que todos los funcionarios. Más tú sumas todos los escándalos y Gloria ha tenido más escándalos que toda la sumatoria de todos los escándalos. No la investiga, el Ministerio Público no mira para allá, Cámara de Cuentas no mira para allá y Abinader no mira para allá. Entonces, con aspiraciones presidenciales. Entonces, ahora. Ella. Sí, ella aspirante. Tú no significas que le está faltando el respeto aquí a las cosas, señores, por Dios. Ella aspirante, así es. Entonces, es legítima su aspiración, es una dominicana, pero tú no tienes que ubicarse. Debería primero aclarar aclarar las estafas sucesivas que hay, que yo digo que hay un Supérate, lo que ha hecho es un asalto desde adentro que se ha hecho, un asalto. Yo contabilicé lo que se ha dado a conocer públicamente en los medios de comunicación y van por 754 millones de pesos. ¿Qué? La estafa en Supérate. Eso sin contar unos 6 o 7 escándalos que me dice una persona que trabaja ahí que no han salido a la luz pública, que ellos lo han manejado en privado. Pero los públicos hacen 754 millones de pesos. Entonces, hay otro caso. Me dicen el señor Paliza, no ha vuelto a su función de ministro administrativo porque él aspira a ser canciller. Entonces, como él quiere ser canciller, no quiere como coger el cargo para que lo duerman ahí y lo dejen ahí. Él quiere ir a la Cancillería. Entonces, no ha retornado a sus funciones porque él está en licencia, no fue sustituido en esas funciones. Pero este gobierno tiene, si quisiera relanzar el gobierno, el 80% de los funcionarios son completamente ineptos, no han mostrado ningún desempeño. Si tú chequeas a los funcionarios que han mostrado un desempeño bueno o regular, no pasan de 5. Tú agarras al ministro de Turismo, que ha tenido un buen desempeño. Tú agarras al superintendente de banco, que ha tenido un buen desempeño. Tú agarras al director de aduana, que ha tenido un buen desempeño. Y no sé qué, bueno, Hito Bisonó tiene un buen desempeño frente a Industria y Comercio, pese al mote de la formulita que le han colocado en las redes sociales, pero se ha desempeñado bien y ha tenido buenos logros frente a ese ministerio. Pero fuera de esos funcionarios... El Banco de Reserva con Samuel Pereira también ha tenido... Bueno, ha tenido Samuel Pereira buen desempeño, pero también hay algunas cosas oscuras que se están moviendo ahí. Así es. Ahí en el Banco de Reserva, que si viene alguien diferente y la saca, podría quedar... Por ejemplo, el Banco de Reserva, acuérdense cuando el aguacero aquello famoso, el Banco de Reserva, el señor Samuel Pereira anunció que iba a coger 100 millones de pesos para ir en auxilio de las personas afectadas, no del banco. Pero ¿sabe quién iba a manejar el dinero? El patronato del Banco de Reserva, que lo dirige la esposa de él, o sea, la esposa del administrador de turno,
dirige el patronato, la esposa iba a manejar los 100 millones. ¿Y alguien ha visto algún reporte en alguna parte, algún informe? Eso no es nepotismo, eso. No, pero es que la ley, la ley orgánica establece que debe ser la esposa. Que la esposa de, eso es como el despacho en la primera. Sí, sí, así es. Una estructuración casi pero nadie ha visto de estos 100 millones de pesos donde se ha invertido un chele que él anunció que va. Entonces, pero además de eso, ahí me dicen que hay mucha botella en el Banco de Reserva. Hay mucha gente cobrando botella. Lo que está prohibido por la ley es sustraer un presupuesto de una institución para meregadariamente traspasárselo a otra. Y él no tiene la capacidad ni la autoridad, ni la normativa lo dice, de que él puede de una institución bancaria sustraer un bien. Parece que el reglamento interno le permite. La ley monetaria y financiera probablemente. Hay unos detalles ahí. Para solventar cosas sociales, permite. Hay un capítulo para eso. Sí, para eso. Ahora, lo que no se ha visto es el informe de dónde invirtieron los famosos 100 millones. En ninguna parte ha aparecido ese informe. Y el Consejo va a aprobar eso para él. Es que el Consejo lo aprobó. Fue aprobado por el Consejo. Lo que no se ha visto es el informe en que se invirtieron los 100 millones. Entonces hay muchas cosas ocurren ahí en el Banco de Reserva. Aparte, el Banco de Reserva financió campañas electorales de diputados. Y no lo digo yo, funcionarios del Banco de Reserva publicaron en redes sociales orgullosamente diciendo a qué diputado ellos patrocinaron. O sea, no soy yo que lo estoy diciendo, sino que yo lo vi en redes sociales. Entonces hay cositas ahí que ocurren en el Banco de Reserva que no sabemos si alguna vez se va a saber. Pero el banco ha crecido ciertamente, ha logrado ciertos empujes. Como todo este gobierno, ligan verdades y mentiras, porque ellos anuncian que abrieron una sucursal en Nueva York, por ejemplo, y ocurre que esa sucursal no es sucursal nada, es una oficina, porque ahí tú no puedes ni ingresar un chele ni sacar un chele. Y los bancos, la función principal de un banco es captar recursos y erogar recursos. Si tú no puedes llevar dinero y sacar dinero, pues no es un banco nada. Eso es una oficina simple. O sea, que ellos ligan verdades y mentiras para procurar vender una eficiencia que no es tal o no es completamente como dice. Pero fuera de, reitero, esos 4 funcionarios, tú encuentras, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas ha sido el funcionario más desastroso que ha pasado por ese ministerio. Y están así que en estos 4 años al país le ha costado 66 mil millones de pesos la permanencia de Antonio Almonte. ¿Cómo así, Nicolás? Porque la pérdida, el subsidio eléctrico pasó de 20 mil millones en el 2019 a 86 mil millones en el 2023. Es un desastre completamente el sistema eléctrico. Entonces, ese señor deben quitarlo de ahí, poner una gente que sepa, porque primero que no sabe de eso. Aunque él se vende como un experto, Antonio Almonte estudió licenciatura en física. No es ingeniero electromecánico. Él no sabe de eso. Bueno, se lo dijo públicamente Ramón Alburquerque al presidente. Era su asistente antes. ¿Quién? Toñito Almonte, de Alburquerque. Y de César Sánchez también. No sabía, ¿no? Sí. Bueno, por eso pegó en el sistema y se vende como un experto, pero él no sabe nada de eso, realmente. Él no sabe de energía nada. Y ha sido un desastre desde el punto de vista administrativo. La pérdida en el sector eléctrico, la sede ha pasado de 28% a 43% y se cree que puede llegar a 46% a final de año. Lo que pasa con eso fue muy activo en la proporción de cuando estaba en la construcción de Punta Catalina, y eso le granjeó el espacio para que él está ocupando ahora mismo, dando muchas declaraciones técnicas. Eso hacía Toñito Almonte. Y todavía él sigue hablando de Punta Catalina, pese a que sin Punta Catalina hubiese colapsado el sistema eléctrico de este país. O sea, ellos tienen que darle la gracia a Dios de que Danilo Medina hizo Punta Catalina, porque si no, estuviera colapsado. Este gobierno, como gobierno, no ha instalado un solo megavatio en 4 años, como gobierno. Y las empresas privadas han instalado 190 megavatios de energía intermitente. Y es intermitente porque son energía solar que solamente produce mientras hay sol. Cuando llega la noche salen del sistema porque no tienen acumuladores, o sea, banco de batería para acumular la energía. Entonces eso es lo que han hecho. Sin Punta Catalina, aquí estuviera el país apagado, realmente. Que está generando una ganancia de 300 y pico de millones de pesos. Que la satanizaron. Así es. Ganancia, no está generando ganancia. Es la empresa dominicana que más ganancia, o sea, de todas las empresas del país,
incluyendo la de los vecinos, la de los corripios, todo el mundo. Todo lo que la genera, empresa todos que esos más generadores. genera beneficio al año es Punta Catalina. Eso es correcto. Pero entonces, si uno continúa pasando revista al organigrama estatal, ¿no? De los funcionarios, fundamentalmente, uno llega a la conclusión de que la mayoría se ha quemado, porque uno mira para agricultura, Pero se yo quemó. no veo ningún punto luminoso. Así es. Yo en Porque términos ha bajado como la posición- ha bajado la posición que le doy agrícola. seguimiento a los acontecimientos y a las actividades que se realizan. Si uno mira al Ministerio de Medio Ambiente, por igual. Sacó cero. Cero también. Entonces, tú miras El Ministerio de la Mujer no ha hecho educación nada. de conflicto en conflicto. Educación se han quemado los dos ministros. Salud pública. Salud pública se han quemado los 3 entonces, ministros. Tú miras, ante una situación como esa, el presidente tiene un gran reto. Cambiará a esos funcionarios. Y si tú miras a las direcciones generales, usted mencionó ya ese gabinete de la presidencia, social de la presidencia, en donde está el hijo del extinto líder, José Francisco Peña Gómez, Tony Peña Guava, y está la señora Gloria Reyes, que usted hizo mención ahorita, de que ha vivido de escándalo tras escándalo. Entonces, usted sigue mirando bienes nacionales, sigue mirando el CEA, sigue mirando las entidades de orden financiero o de control del Estado, como Contraloría, como Tesorería, Hacienda. Usted va mirando el comportamiento, el desempeño y los evalúa. Yo no he visto nada, no he visto nada. Yo recuerdo que cuando concluía un proceso o se agotaba un cuatrenio de un presidente de un partido, uno recibía memoria, por lo menos los funcionarios se preocupaban por exhibir sus logros. Yo eso no lo he visto. Todos los años. Y uno, como periodista, llama a directores de comunicaciones de las diferentes entidades, de los diferentes ministerios, pidiendo la información de que, mira, envíame un resumen, por favor, de las principales acciones que ustedes han desempeñado durante este último año, y si tienen la de los 4 años, de los 3 últimos años, mira, y no te la pueden dar. Entonces, eso me da una pista de que no tienen nada organizado, o, como estamos nosotros aquí tratando de sacar a relucir, de que se han quemado. Entonces, ¿esos funcionarios permanecerán en el tren gubernamental? Es la gran pregunta que yo dejo en el aire. Bueno, porque lo que te digo es que posiblemente el presidente Abinader sea prisionero del amigo y del colaborador económico que le permitió reelegirse. Okay. Y del colaborador de travesura y bellaquería un gobierno se que puede le manejar permitió así. reelegirse. Segundo su exposición, porque en el contrato de Jacobo Horsot lo dice, creo que en la página 348, que el empresariado no puede manejar la política económica. Don Juan decía eso, el profesor Juan decía eso. Los empresarios a su ¿Por qué lo negocio. dice? Político a político. El empresariado busca su bien personal y de su empresa, más el Estado, el gobierno representativo de un Estado, busca el bienestar de la sociedad, y es todo lo contrario. La mayoría de esos funcionarios importantes que hay aquí están cimentados bajo la tutela de la recomendación del poder empresarial. Bueno, recomendados no solamente, sino también ellos mismos son parte. Tú agarras, por ejemplo, al ministro de Hacienda, en cuotas, lo que es un las empresario. Bueno, aquí hay funcionarios que su logros antes de ser funcionario era dedicarse a crear empresas offshore, incluyendo a las empresas offshore que tiene el presidente, porque me dicen que Yayo Lobatón de aduana ellos saben. y el señor Simon Freud son los creadores, los socios de empresas offshore del presidente Abinader. ¿Cómo? Sí, que son los que se han dedicado, su trabajo como profesionales del derecho ha sido crear empresas offshore en paraísos fiscales para eludir los impuestos. Asesoría Y en legal. muchos casos para lavar, porque todo el mundo sabe que en general las empresas offshore las usan para lavar dinero. O sea, es una lavandería que hay ahí. Además, incapacidad además que no pagan transnacionales. impuestos, ¿no? No, que elude precisamente porque lo que hacen es salir huyendo al país para no pagar lavan ese impuestos capital. y lavan ese capital. Por tanto, en un gobierno donde impera la ley, si alguien quiere perseguir al presidente Abinader y varios funcionarios, nada más tiene que investigar la cuenta offshore, a ver si ese dinero que llegó a esos paraísos fiscales pagaron impuestos antes de salir, que seguramente no pagaron nada. Pero hay que Porque son lavanderías que hay ahí. Hay que cuestionar, porque el sistema de offshore
a mi entender, no está cimentado bajo la tutela de las bolsas de valores. ¿Y cómo ellos tienen esas compañías offshore con tanto dinero sin generarle ningún beneficio transnacional, solamente el beneficio interno? Porque generan el beneficio interno, pero con su capital fuera, cimentado en esas posiciones de ese sistema, y no lo exponen a la característica monetaria del país, que es cambiante. Bueno, porque oye, el objetivo fundamental de guardar dinero en paraísos fiscales, uno encuentra, porque fíjate, pasa, si la gente, una empresa en un paraíso fiscal, no una empresa física que existe en un sitio físicamente. Tiene estructura. No, eso es un nombre. Empleomanía. No, eso es un nombre simplemente. Es un papel. O sea, para hacen no un papel. arriesgar. Por ejemplo, le dicen empresas de carpeta. De carpeta, Sí, sí. sí, que nada más en papel que figuran, que ¿no? figuran, no figuran físicamente esas empresas. Entonces, ¿qué es lo que No es? tienen Bueno, domicilio. hacen inversiones de dinero sin arriesgar la consecuencia sin arriesgar nada. Y entonces lo que se procura es, lo primero es eludir los impuestos. O sea, lo que deben pagar el impuesto en su país, sí, no pagarlo y se lo están ganando. Y segundo, lavar el dinero donde no pueden explicar la procedencia. Ahora yo pregunto, ¿y cómo que hacen para sacar del país? El presidente tiene una empresa que tiene $2,000 millones, una empresa offshore de esa, $2,000 millones. ¿Cómo saca $2,000 millones del país? Yo eso como no entiendo bien. No, ¿Cómo que lo hacen? Un caso muy complejo. Los certificados por acciones. Certificados por acciones los sacan. ¿El certificado? Por acciones. No que yo tengo en una institución bancaria privada con fines, con carácter público, yo tengo $2,000 millones. Es por acciones, como dice Alberto. No lo tienen ahí. La tasa monetaria puede ser cambiante. La economía en una de las distintas maneras, como son las tasas de interés. Porque si nosotros miramos las instituciones bancarias aquí, cambian. Aquí tenemos inventado la tasa de encaje legal de un 9.5%. Pero las instituciones financieras aquí lo cambian sin la población darse cuenta, ni la intendencia de banco informar, y lo siguen haciendo. En algunos casos sí lo hacen. Mire ahora mismo, hablando en ese mismo tema, en el ámbito de la economía y de lo que es el sistema financiero y todo este tipo de dinámica que se da alrededor de eso. Los bancos de manera sutil incrementan su talonario de servicios a la población, a sus clientes, sin tú darte cuenta. Ahora mismo hay un informe que dio a conocer el Banco Central sobre las MIPYME, que yo me quedé asombrado. O sea, ahí hay una serie de elementos y de cosas que se dan a través de los propios bancos, que le suben tarifas, le suben las cuentas bancarias. O sea, hay una serie de decisiones que se toman de manera tan discreta y como tan sutil que en la misma población, los mismos clientes no lo perciben. Y se dan como aceptadas, se le envía, el Banco Central lo envía, eso tiene sus organismos reguladores, superintendencias, juntas monetarias, etcétera. Ellos combinan y lo envían, y los bancos te lo pasan por correo electrónico, te lo pasan de manera de WhatsApp, por todas esas aplicaciones. Sí, lo pasan, a veces no pasa nada. A mí me pasó, por ejemplo, yo tenía un préstamo hipotecario en un banco y la deuda se la vendieron a otro banco sin decirme nada a mí. Cuando yo voy a pagar... ¿Y eso no era demandable? Sin autorización del titular. Sí, yo me enteré cuando fui a pagar que le habían vendido la deuda mía a otro banco. Dios santo. Entonces, hay una serie de rejuegos y de combinaciones entre las autoridades que muchas veces afectan al cliente final, que afectan al ahorrante. Ahí en ese informe que yo lo voy a concentrar, yo lo estoy leyendo para tratar de desglosarlo, hay una serie de elementos, incluso que suben, óyeme, las tasas de interés a los préstamos personales. Tú te das cuenta ya, cuando ya está ejecutado y te mandan a veces, como tú dices, te lo mandan, porque yo en ocasiones lo he visto, he recibido algunos, te lo mandan así, en un correíto, y tú lo ves, que la tasa ha subido. Un ejemplo, si tú tienes un préstamo hipotecario
tú la tienes en un 12 la tasa, un 12.50, un 12.5, ellos te la suben a un 14. Los personales. Entonces, ellos te lo avisan, ellos te mandan la información ya después de ejecutado, no lo discuten contigo ni nada. Si tú te diste cuenta y no lo percibes, que cuando vayas a pagar la mensualidad, tú vas a recibir un incremento ahí de 2.000, 3.000, 5.000, dependiendo del monto de la inversión que tú tengas o del inmueble que vayas a pagar. Ahí es que tú te das cuenta, entonces ellos dicen, haga una carta solicitándole a las autoridades una revisión de tasa, a ver si le pueden hacer el ajuste. No, porque eso de la carta pasa cuando la tasa baja. O sea, cuando baja hay una baja automática. No, yo no baja nada. Ni avisan, si tú no te das cuenta nada, que bajó, te la siguen cobrando alta. Sí. Y para tú lograr que te la baje, tú tienes que ir a hacer un reclamo y mandar una carta pidiendo que revise. O sea, pero cuando aumenta, uno dice, hazte una carta para pidiendo que te aumente la tasa. No, ellos la aumentan automáticamente. Son parte de los atracos que cometen los bancos. Es un atraco. Si tiene certificado financiero, hacen lo mismo. No, hacen igualito también. Igualito, no. si tiene certificado financiero. Si baja, se quedan callados. Ahora, si sube, te la aumenta inmediatamente. Pasa eso porque son parte de los rejuegos discrecionales que tienen los bancos para joder a los clientes. Se muestran como verdaderos y auténticos asaltantes, porque eso es un asalto a mano armada. Asalto, así es. No vamos a dorar la píldora ni le vamos a poner maquillaje. Eso es un asalto legalizada. ¿Me entiendes? Sí, no, porque tiene toda la formalidad. Eso pasó por regulación. Tiene una junta monetaria, tiene una superintendencia de bancos que se supone que tiene sus expertos que manejan ese tipo de cosas y que deben de explicarlo a la población, lo deben de explicar. Entonces no lo hacen porque le conviene. Cuando uno va, está el tablazo ahí. Ahora yo recuerdo en los últimos 2 o 3 años que las autoridades monetarias a través del Banco Central estaban incrementando la tasa por un asunto de que para mantener estable el dólar, bueno, todas esas intríngulas muy delicadas que tiene la economía, ¿no? Y el manejo económico. Y le subieron como creo que 2%. Las autoridades del Banco Central a eso. Pero ¿qué sucede? Después, cuando la economía retomó los objetivos que se habían planteado las autoridades, que volvió desde la matriz que ellos le hicieron, que volvió a lo que ellos querían, la tasa volvió y se deprimió. El Banco Central da a conocer un comunicado diciendo que ha bajado y que ya está bien, y exhorta a las autoridades o al sistema, a la banca nacional, al sistema financiero, como que tomen las medidas para que hagan los ajustes en la tasa de los préstamos de tal y tal y tal alcance. No se produjo. Yo conozco personas que sí tienen financiamientos y que le dan seguimiento a eso, porque como este es un país que le falta mucha educación, muchas veces no toman en cuenta esos detalles. Esa persona sí tenía conocimiento. Y yo, pero Quesada, ¿tú te diste cuenta de esto? No, pero yo mañana voy para la cosa, yo voy para el banco que me hizo el financiamiento. Y ellos le admitieron que sí, pero tuvo que agotar esa formalidad de hacer una carta y todo para que lo conozca un consejo y ese consejo entonces diga qué es lo que le van a bajar. Pero si él se queda tranquilo, no hace nada, sigue pagando la tasa, sigue pagando igualito. Así y ya hay una exaltación, pero no hay una presión. Pero si tú no lo vas y lo pagas de una vez, te están haciendo llamadas y molestándote. Esas instituciones financieras, cuando te hacen los préstamos, ellos calculan, porque la Junta Monetaria tiene que reunirse por lo menos interdiario. Toman las decisiones esos bancos financieros de acuerdo a cómo está la tasa monetaria y de acuerdo a la ruta del dinero que se calcula cada año de todas las transacciones en ese país X, en esa sociedad X, que sean legales. Entonces ahí calculan la depreciación del dinero, pero que te lo ponen los bancos comerciales que tienen conocimiento de la depreciación del dinero en esta sociedad y te lo ponen ahí. Entonces encima de eso, cuando sucede una alza, entonces te lo ponen ahí, porque ya ellos lo tienen cimentado en los préstamos que te hacen o en las transacciones que te hacen. Ellos no van a decir que va a salir y ellos van a salir perdiendo. Sí. Ellos lo tienen por la ruta del dinero, que tiene la característica, si es legal, qué es lo que va a suceder durante el año, y prevén los meses en la cual sube, en la cual baja, y cuáles son las características de sus ganancias. O sea, ellos lo están haciendo. Bueno, señor. No imprevisto. Señores, nos falta tiempo para nosotros seguir analizando cosas aquí tan interesantes para ustedes y para la población en general, que ciertamente nos da tristeza, ¿no? Nos preocupa, pero ya tenemos que despedirnos porque el tiempo es un tirano y ciertamente nosotros vamos a tener más tiempo para seguir analizando con ustedes.
la situación política, social, económica, cultural, entretenimiento, de espectáculo, de todo el acontecer mundial y nacional. De manera que vamos a cerrar este capítulo para continuarlo en la próxima semana. Buenos días. Buenos días. días.